con fisiopatología común y varias posibilidades diagnósticas, caracterizado en este caso por la presencia de hiperglucemia y que se asocia a alteraciones del metabolismo graso proteico y está condicionado por factores genéticos y también ambientales, es decir, la diabetes puede aparecer por un mal estilo de vida, que su causa es un defecto en la secreción, es decir, hay una disminución de la secreción de insulina o hay una mala acción de la insulina. Y esto fundamentalmente va a dañar a los vasos sanguíneos, tanto a la microcirculación como a la macrocirculación. Esto es importante recordar. Y es una de las principales causas de la aterosclerosis. La aterosclerosis es la principal causa de enfermedad cardíaca y entonces y la principal causa de muerte. Entonces es una enfermedad que afecta la forma como el organismo usa los alimentos, los carbohidratos, grasas, proteínas, por una falta absoluta o relativa de insulina. La glucosa se acumula en sangre, no pudiendo entrar a las células. Y esta hiperglucemia constante es la característica principal y también un estado tóxico para el organismo. ¿Qué pasa cuando falta la insulina? Cuando falta insulina, como no puede ingresar el azúcar a las células, entonces hay una orden de comer más porque se cree que no hay suficiente glucosa o alimento para las células y entonces el páncreas está imposibilitado de poder enviar suficiente insulina para bajar la cantidad de glucosa. El umbral renal para la glucosa es de 180 miligramos por ciento o 1.8 gramos por litro. Eso quiere decir que cuando el nivel de glucemia supera los 180, empieza a filtrarse azúcar por el riñón. Y existe un mecanismo, el mecanismo del SGLT2, que es el encargado de reabsorber el azúcar, y cuando pasa esto de 180 miligramos por decilitro, el riñón ya no tiene esa capacidad de reabsorber. Entonces se filtra azúcar a la orina y como es sólido, entonces se filtra agua y electrolitos también. Y esto lleva a que la persona tenga mucha sed. Entonces los síntomas clásicos de polifagia, polidipsia y poliuria. Bien, el síndrome de hiperglucemia se caracteriza por la presencia de poliuria, polidipsia y además por la deshidratación. Hay una pérdida inexplicable del peso y que al final lleva a un estado de astenia, debilidad, somnolencia, cefalea, y es a lo que va camino a lo que se llama, lo que antes se tenía más entre los pacientes eran los comas diabéticos o los comas hiperglucémicos. En la actualidad se ve menos. Estos pacientes al principio presentan una hiperfagia y posteriormente una anorexia. La visión se torna borrosa porque cambia la densidad intraocular y hay alteraciones progresivas de la conciencia. Existen dos condiciones, dos síndromes, y son el síndrome de deshidratación o de hipovolemia, llamado también síndrome hiperglucémico hiperosmolar. La sintomatología es boca seca, hay enoftalmos, o sea, disminución del volumen ocular, piel con turgor disminuido, pliegues cutáneos más notorios
y la presencia de muchos calambres musculares por la pérdida de los electrolitos. Hay taquicardia por la deshidratación, hipotensión arterial con hipotensión ortostática, y si no se controló o no acudió al médico, van camino a un estado de shock. El otro cuadro hiperglucémico es el cetoacidótico, que aparte de tener la sintomatología anterior, pero en menor grado, porque el síndrome hiperosmolar se caracteriza por una franca deshidratación y niveles de glucemia que llevan a 1 gramo, o sea, a 1000 miligramos por ciento, superan obviamente los 800, pueden llegar hasta 1500 miligramos de glucosa en la sangre. Y todo esto conlleva estos datos de deshidratación. En el síndrome cetoacidótico, los niveles de glucemia están alrededor de 250 miligramos por decilitro. No hay tanta deshidratación como en el anterior cuadro, pero sí hay síntomas de deshidratación. Pero aquí está caracterizado la presencia de aliento cetónico, quiere decir un olor a manzanas que despide el paciente con su respiración, y esto nos indica la presencia de la cetoacidosis. Hay una respiración de Kushmaul, que es una respiración en la cual es una respiración profunda, constante, aumentada en frecuencia. Entonces, la respiración de Kushmaul es presencia de una cetoacidosis, que en este caso es de origen diabético. Hay náuseas, vómitos, hay una atonía gástrica, dolor cólico abdominal y también opresión torácica. Este dolor cólico abdominal asemeja a cuadros de abdomen agudo y es muy característico en la cetoacidosis que existan cólicos intestinales, ¿no? Hay un enrojecimiento de la cara, de los pómulos, labios y orejas. Este cuadro se caracteriza por un deterioro del nivel de conciencia de manera importante, y también antiguamente, cuando no se trataba, llegaban a lo que se conoce como el coma cetoacidótico en la diabetes. En este momento se llaman síndrome de hiperglucemia cetoacidótica o un síndrome de hiperglucemia cetoacidótica. Bien, el otro cuadro de complicación aguda es la hipoglucemia, que es cuando los niveles de glucemia bajan de 60, ya existe una pequeña respuesta, como una sensación de hambre que el paciente tiene cuando los niveles de glucemia bajan de 60. Cuando bajan de 50 o de 45, se presentan las molestias neuroglucopénicas. Las molestias neuroglucopénicas quiere decir que el cerebro empieza a sufrir esta falta de glucemia y permanece como la causa iatrogénica más común y seria de los diabéticos. Es decir, la hipoglucemia se presenta con relativa frecuencia durante el tratamiento de la diabetes, sobre todo en el uso de la insulina. La hipoglucemia entonces es una complicación aguda bastante frecuente, no así los cuadros de hiperglucemia, que en la actualidad el paciente recurre a la consulta con mayor anterioridad. ¿Cuáles son los síntomas autonómicos de la hipoglucemia? Es la diaforesis, fundamentalmente, es una sudoración fría y pegajosa en la piel.
hay una palidez de la piel, hay palpitaciones por respuesta del corazón ante la falta de glucosa y de combustible, y hay un ligero temblor en el cuerpo. Psicológicamente o mentalmente existe un estado de ansiedad y aprensión. Es como si estuviera por suceder algo y el paciente está nervioso y además agresivo. Hay síntomas neuroglucopénicos como la cefalea, el hambre, la debilidad, vértigos, dificultad para pensar, confusión, conducta normal beligerante, irritación, o cuando el cuadro avanza a la somnolencia, a las convulsiones o al coma. Hay signos focales neuroglucopénicos como la visión borrosa o diplopía, parestesias, disartia, acúfenos, hasta hemiplegias. Entre las complicaciones crónicas, ahora la parte fisiopatológica de estas complicaciones agudas las tienen que ver y recordar en fisiopatología. Bien, las complicaciones crónicas que se presentan en la diabetes tipo 1, tipo 2, fundamentalmente están atribuidas a la alteración de la microcirculación o capilares o de la macrocirculación o de las arterias más gruesas. Y aquí ustedes tienen la retinopatía diabética, que puede ser simple por la presencia de microaneurismas, hemorragias y exudados, o la forma proliferativa o proliferada, en los cuales existe la formación de neovasos que parten de la retina, es decir, de los vasos normales de la retina. Estos capilares retinianos van creciendo hacia el humor vítreo. Y esto hace que en un determinado momento exista una tracción, jalan estos vasos a la retina y entonces la retina se libera, se va hacia adelante y se produce obviamente la ceguera. Entonces, ceguera de la retinopatía puede ser por la retinopatía simple, donde los microaneurismas y las hemorragias van destruyendo la retina, o en la forma proliferativa, estos neovasos producen el arrancamiento de la retina y la ceguera. En la nefropatía diabética, la afectación es a nivel de los vasos del glomérulo, donde se produce una falla en la filtración de la sangre, o sea, del plasma y de la orina, y llevando a una mayor, se llama una mayor salida de la albúmina y de las proteínas, donde al principio se produce un síndrome nefrótico, que ustedes ya saben qué es, a diferencia del nefrítico. El nefrótico, entonces, hay una clara expulsión de albúmina y de proteínas, sin afectarse todavía la capacidad de filtración. Y esto lleva pues a la presencia de edemas, de hipoalbuminemia, hiperlipidemia fundamentalmente, con cierta elevación de la presión arterial, pero fundamentalmente edemas a nivel de las extremidades y del cuerpo. Si esto progresa, lleva y se afecta la capacidad de filtración y lleva a una insuficiencia renal crónica. La otra microangiopatía es la neuropatía diabética, donde la afectación es de los vasa nervorum, es decir, los vasos capilares que nutren a los nervios y a los axones y a las vainas de Schwann, producen alteraciones de ese nivel con una
destrucción de la mielina que protege a los nervios, y por lo tanto suceden lo que son cortocircuitos, como un cable. Es como si el plástico del cable desapareciera y se unieran los dos alambres y causan síntomas que no están siendo producidos. Es decir, hay aparición de dolor fantasma, o falta de sensibilidad y falta de transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, todo esto se produce por la alteración de los vasa nervorum, que alteran las vainas de mielina, y esto hace que existan cortocircuitos. La neuropatía diabética afecta a pares craneales, al sistema sensitivo, al sistema motor, y por último ataca a las vísceras, o la neuropatía autonómica que se llama, y en las principales manifestaciones son la frecuencia cardíaca estable. Eso quiere decir que a pesar de que el paciente haga o no ejercicio, la frecuencia cardíaca es la misma. O sea, no hay alteraciones por compromiso del nervio vago. También hay la neuropatía a nivel digestiva, donde el paciente presenta cuadros de estreñimiento alternados con cuadros de diarrea sin una causa orgánica, directamente de esa manera. Y la otra complicación grande es de los vasos mayores, de las arterias mayores, que llevan a la aterosclerosis. Sabemos que la aterosclerosis lo que hace es endurecer las arterias y las va cerrando, o sea, va produciendo una isquemia progresiva. Estos cuadros de aterosclerosis se manifiestan fundamentalmente a nivel de corazón y cerebro. En corazón dan los infartos de miocardios, y a nivel del cerebro los accidentes cerebrovasculares. Ahora, nosotros necesitamos, como médicos generales, establecer una pesquisa de la diabetes, y la determinación de la glucemia en ayunas es la prueba más sencilla para el tamizaje oportuno de la diabetes. Pero también tenemos a la hemoglobina A1C. La hemoglobina A1C es una determinación en sangre de la cantidad de hemoglobina que se ha cargado de glucosa. Esa es la hemoglobina A1C. Entonces, nosotros tenemos nuestra hemoglobina normal en la sangre, y tenemos un porcentaje de esta hemoglobina está cargada, o sea, convertido a una glucohemoglobina, o sea, cargado de glucosa, y la cantidad de hemoglobina que se carga de glucosa está en directa relación con los niveles de glucosa. La hemoglobina glicosilada es una prueba que nos permite saber cómo ha estado el promedio de glucosa del paciente los 2 últimos meses. Es decir, no importa si un día estuvo en 200, otro día en 60, pero saca un promedio, y de acuerdo a ese promedio persistente de hemoglobina glicosilada, es decir, de los niveles de glucosa en la sangre, va cargándose la hemoglobina de azúcar. Y entonces nosotros, cuando sacamos sangre en una mañana, la determinación de glucosa es de ese momento, cómo está su glucosa el paciente en ese momento. En cambio, determinar la hemoglobina glicosilada es saber cómo ha estado sus niveles de azúcar los 2 últimos meses. Y tenemos que entre los valores
cuando la hemoglobina glicosilada supera 6.5%, podemos hablar que el paciente ha estado hiperglucémico la mayor parte del tiempo y se lo cataloga como un paciente diabético. En cambio, la prediabetes presenta hemoglobinas glicosiladas entre 5.7 y 6.4. Es decir, ya por encima de 5.8%, sin pasar los 6.4, podemos decir que el paciente tiene prediabetes. Y la prediabetes es un estado en el cual la intolerancia al azúcar es evidente y las complicaciones agudas y crónicas se pueden presentar. Cuando la hemoglobina glicosilada está menor a 5.7, es un paciente sano del metabolismo de los hidratos de carbono. Y se han hecho experimentos en base a la hemoglobina glicosilada y dice el riesgo relativo de morir por una enfermedad cardiovascular, ¿no? A medida que va subiendo el porcentaje de hemoglobina, esta se separa. Cuando la hemoglobina glicosilada está en 5, el riesgo de muerte por cualquier otra causa es igual al riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, o sea, de macroangiopatía diabética. En cambio, a medida que va subiendo en el rango de la prediabetes, ya el riesgo de muerte cardiovascular aumenta y cuando el paciente es diabético, francamente, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular es mucho mayor. Entonces, hay ventajas de la determinación de hemoglobina glicosilada como una prueba de screening o de búsqueda de pacientes con susceptibilidad de prediabetes o diabetes y también de diagnóstico, porque no requiere ayuno, refleja los niveles de glucemia a largo plazo, los métodos de laboratorio utilizados cada vez son más confiables y los errores causados por factores normoglucémicos que afectan la hemoglobina glicosilada son muy raros. Entonces tenemos acá que la hemoglobina glicosilada, si es menor a 5.8, el paciente no tiene diabetes, y si es mayor a 6.4, el paciente tiene diabetes. Y si está al medio, entonces el paciente es prediabético. También hablemos sobre el diagnóstico de la diabetes gestacional, donde la glucemia de las mujeres embarazadas supera los 105 en 2 o más ocasiones. Ya debemos sospechar de diabetes gestacional. Si hacemos una prueba de sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos de glucosa, a las 2 horas, si pasa de 140, debemos sospechar de una diabetes gestacional. Y esto es importante porque cuanto más azúcar tenga la madre de manera persistente, el páncreas del producto, del feto, empieza a producir más insulina y lleva a la macrosomía, o sea, a un feto grande para la edad gestacional. Diabetes gestacional es también importante saber que madres que tengan mayor a 90 miligramos decilitro, entonces tiene que sospecharse de una diabetes gestacional. Se le da la sobrecarga de 75 gramos de glucosa y a la hora no tendría que sobrepasar los 180 miligramos o a las 2 horas de 153. Si en esta prueba superan estos valores, entonces ya podemos indicar que la madre es una diabética gestacional. ¿Qué factores de riesgo hay para la diabetes gestacional? Una historia familiar de diabetes en la familia, obesidad previo al embarazo,
mujeres mayores de 25 años que hayan tenido ya anteriores nacimientos con fetos macrosómicos, una historia personal de intolerancia al azúcar, es decir, la persona que ya sea prediabética. Hay también mujeres con el síndrome de ovario poliquístico o pacientes que usan de manera regular glucocorticoides. ¿A quienes debemos practicar una prueba de tamizaje de diabetes? Cada 3 años a las personas mayores de 45 años o una vez al año personas que tengan uno o más factores de los siguientes riesgos. Un índice de masa corporal mayor a 27, que tenga el paciente familiares diabéticos en primer grado, antecedentes obstétricos de diabetes gestacional o de hijos macrosómicos y menores de 50 años, pacientes menores de 50 años con enfermedad coronaria. También la hipertensión arterial es otro factor de riesgo asociado para el desarrollo de la diabetes mellitus. También personas con triglicéridos por encima de los 150 miligramos o las lipoproteínas de alta densidad menores de 35. También aquellas personas que han tenido de manera casual alteraciones de la glucosa o personas que han sido diagnosticadas de síndrome metabólico. En suma, no se recomienda la pesquisa de rutina para diabetes tipo 1, es decir, no podemos ir testando a niños todo el tiempo. Se sugiere la pesquisa para diabetes tipo 2, tanto en niños como en adultos, y además en pacientes que tengan factores de riesgo a cualquier edad. La pesquisa de diabetes tipo 2 en pacientes sin factores de riesgo habrá que hacerla después de los 45 años. Para esto es muy importante educar en diabetes. La educación es esencial en el abordaje terapéutico del diabético. Una vez que nosotros tenemos a la persona con diagnóstico de prediabetes o diabéticos, de prediabetes o diabetes, la educación, es decir, informar al paciente de lo que es la diabetes, cómo se puede saber si está compensado o descompensado, y en el tratamiento no farmacológico es lo más importante. No podemos dar dieta, ejercicio y medicación sin informar al paciente sobre la importancia y sin motivarlo para que adquiera un protagonismo en el control de su enfermedad. Es decir, hay que llevar que el paciente sea su verdadero médico en el tratamiento no farmacológico. ¿Qué conocimientos habrá que dar? Generalidades de la enfermedad, cuáles son las complicaciones agudas, cuáles son sus complicaciones a largo plazo, cómo se deben nutrir, alimentar, la práctica del ejercicio, su importancia, qué tipos de ejercicio, medidas de higiene y medidas de autocontrol de glucemia, que para eso tenemos la glucemia capilar, ¿no? Y en casos del tratamiento farmacológico, entonces se le informará si va a llevar antidiabéticos orales o insulina, ¿no? ¿Qué habilidades debe desarrollar el paciente? Pues si necesita insulina, a pincharse él solo la insulina, hacerse autocontrol y alimentarse y de manera adecuada. Pero no solo alimentarse, sino también hidratarse y el ejercicio físico. Esto es importante. Bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que es la diabetes. A continuación vamos a hablar sobre este otro tema que está íntimamente relacionado, ¿no? Está íntimamente relacionado con la diabetes y es la alteración de los niveles de lípidos en la sangre. El síndrome metabólico es un síndrome que se caracteriza por la obesidad
el aumento de la circunferencia abdominal, además la presencia de hipertrigliceridemia, una disminución de las lipoproteínas de alta densidad y la hipertensión arterial. Entonces se ha visto que pacientes que tienen riesgo o que ya tienen un síndrome metabólico, que de estas 5 cualidades o 5 datos que les he mencionado, se ha visto que con el diagnóstico de 3 de ellos se puede diagnosticar síndrome metabólico, con cualquiera de los 3. Y entonces sería nivel de glucemia por encima de 100, obesidad, aumento de triglicéridos, disminución de las HDLs y la hipertensión arterial. Entonces nosotros tenemos que se han hecho estudios de personas con síndrome metabólico o con estos factores para tener enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria. Y se ve que el riesgo, ¿no?, de tener enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria, si no hay ningún dato de síndrome metabólico, ambos, la probabilidad de morir o de tener estas alteraciones es igual a 1. Si tienes un factor de riesgo del síndrome metabólico, ya va aumentando las posibilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria. Cuando ya se llega al diagnóstico de 3, vemos que la enfermedad cardiovascular supera la enfermedad coronaria. Pero si tienes los 5 factores del síndrome metabólico, entonces la posibilidad de tener y de morir de enfermedad cardiovascular o de enfermedad coronaria, pues se ha cuatriplicado. Entonces tenemos que es muy importante el diagnóstico de síndrome metabólico en estos casos, sobre todo por los niveles de glucemia. ¿Qué es el colesterol? Es una molécula derivada de los esteroides, está presente en todas las células, formando parte de las membranas celulares en el sistema nervioso central, recubriendo las vainas de mielina. Precursor de hormonas esteroideas como la progesterona, estrógeno, y en la piel y por acción de los rayos solares se transforma en vitamina D, ¿no?, que después es la vitamina D3. En su forma esterificada se va a encontrar en el centro de la lipoproteína. ¿Qué es una lipoproteína? El colesterol, como es grasa, no puede viajar suelto por el plasma, porque el plasma es agua y ustedes saben que grasa y agua no se diluyen. Por lo tanto, el colesterol y los triglicéridos viajan dentro de unas moléculas que se llaman las lipoproteínas. Estas lipoproteínas tienen en su forma una zona central y una zona periférica. Y dice que el colesterol esterificado, quiere decir ya adosado a la lipoproteína, está en el centro o corazón de la lipoproteína. Y el colesterol no esterificado, aquel que entra y sale de la lipoproteína en el hígado, lo vamos a encontrar en una capa más superficial junto a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son otros componentes de la lipoproteína que son los encargados de dar energía a la lipoproteína. Los triglicéridos son la gran mayor parte de la grasa ingerida y se halla en forma de triglicéridos, que es la unión de 3 moléculas de ácidos grasos más glicerol, que a la luz intestinal son hidrolizados a ácidos grasos y glicerol. Se absorben y luego pasan a la sangre, y los ácidos grasos de cadena menor a 12 átomos de carbono circulan en la sangre unidos a la albúmina
o sea, independiente de las lipoproteínas. En cambio, los ácidos grasos de cadena larga son esterificados rápidamente y convertidos en triglicéridos, y esto se los transporta dentro de las lipoproteínas en el núcleo junto al colesterol. Si vemos la imagen, una imagen de lo que es una lipoproteína, donde está la zona central y la zona periférica, ¿no? El colesterol no esterificado en la zona periférica, también al colesterol esterificado en la zona central. Los fosfolípidos, que son el combustible para que la lipoproteína pueda interactuar en el hígado o en el tejido periférico, están los triglicéridos y están las apoproteínas. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula de lipoproteína no puede unirse a receptores por sí misma, porque no tiene capacidad. Necesita de estas apoproteínas para ejercer su acción, o para unirse o desunirse, etc. Entonces, la función de la lipoproteína la da la apoproteína, que son moléculas proteicas, como su nombre indica. Los fosfolípidos se encuentran superficialmente formando una monocapa lipídica, poseen una parte hidrófoba hacia adentro, es decir, rechazan líquido, y una hidrófila hacia afuera. Entremezclados entre estos encontramos moléculas de colesterol no esterificado. Y las apoproteínas, su función es mantener la estructura de la proteína y regula el metabolismo y el transporte, porque son capaces de unirse o desunirse a receptores. En su mayoría son sintetizadas por el hígado y algunas otras por el intestino delgado. Fueron denominadas en un orden alfabético arbitrario en las APO, o sea, apoproteínas A, apoproteínas B, C, D, E, etc. Hay una serie de apoproteínas, como ven acá, la A1, A2, A4, las B, las C, las D, las E. Ahora, de estas, la B100, que ya se determina en la sangre, es la que está ligado al receptor LDL y su función estructural en las lipoproteínas es necesaria para el ensamble o secreción de las VLDLs. Ahora, la B100 aumentada nos indica que existe un compromiso a desarrollar aterosclerosis. En cambio, en las apoproteínas, donde la A1 y la A2 están presentes en buena cantidad, mejoran la actividad de las lipoproteínas, las HDLs, que son las lipoproteínas de alta densidad, o llamada también el colesterol bueno. En cambio, las LDLs, o las lipoproteínas de densidad baja, son las llamadas el colesterol malo. Si hay muchas LDLs, la tendencia a la aterosclerosis es mayor. Si por el contrario hay pocas HDLs más LDLs altas, la aterosclerosis es más probable. En cambio, al revés, el aumento de las HDLs, o llamados también las HDLs como carros basureros, porque son las encargadas de recoger al colesterol de las LDLs que están en las arterias. Entonces, aumento de las HDLs es bueno, aumento de las LDLs es malo. Entonces, las lipoproteínas son macromoléculas que estructuralmente están formadas por una parte lipídica y proteica, las apoproteínas, ¿no? Cuya función es transportar los lípidos de manera soluble por el plasma. Son sintetizados por nuestro organismo o son ingeridos en nuestros alimentos y transporta desde el intestino al hígado y del hígado a los tejidos periféricos. Y entonces la estructura de una lipoproteína
son los kilomicrones, cuando están llenos de triglicéridos, las apoproteínas y triglicéridos, colesterol y los fosfolípidos. Esta es la estructura de una lipoproteína. Se las clasifica de acuerdo a su densidad en kilomicrones, que llevan muchos triglicéridos, las VLDLs o lipoproteínas de densidad muy baja, ¿no? Está constituido por triglicéridos de origen hepático. Las IDLs son unas intermedias que prácticamente no existen en la sangre porque es el paso de las VLDLs a las LDLs. Y en este paso se forman IDLs. Hay alteraciones genéticas en las cuales este paso está interrumpido y entonces hay muchas IDLs o lipoproteínas de densidad intermedia. Las LDLs, lipoproteínas de baja densidad, y las HDLs, lipoproteínas de alta densidad. Hemos hablado ya de su estructura y los kilomicrones, repasando rápidamente qué son cada una de las lipoproteínas, son hasta un 95% triglicéridos. Y estos kilomicrones son las lipoproteínas que provienen de la alimentación, o sea, son triglicéridos que están viniendo de los alimentos. En cambio, las VLDLs son triglicéridos que están producidos por el hígado y que van del hígado a los tejidos periféricos para cumplir la función. Las LDLs, que esto es un poco largo, pero no es más que hay que decir que son las lipoproteínas de baja densidad donde el colesterol esterificado es muy alto y por lo tanto estas LDLs en su viaje por la sangre de pronto se quedan pegadas a la pared de los vasos y el hecho que se peguen en la pared de los vasos hace que los macrófagos vayan a intentar, digamos, eliminarlos. Y entonces los macrófagos pasan del tejido, pasan a través de la musculatura lisa de los vasos, pasan a través de la membrana celular y se comen a las LDLs, estos macrófagos. Luego de comerse, se convierten en células espumosas que vuelven a adentrarse en la pared del vaso y esto hace que acudan a factores inflamatorios alrededor y se va formando lo que es la placa aterosclerótica. Entonces la placa aterosclerótica parte de la excesiva cantidad de LDLs o lipoproteínas de baja densidad con mucho colesterol, donde los macrófagos se vuelven células espumosas y estas se van depositando debajo del endotelio y van creciendo en cantidad y por lo tanto van ocluyendo los vasos poco a poco. Las HDL son las encargadas de viajar por la sangre e ir recogiendo a las LDLs, las incorporan en su interior y de ser unas moléculas discoides se vuelven redondas cuando están llenas de colesterol y se van al hígado y depositan el colesterol en el hígado. Bien, acá tenemos las características principales, donde los kilomicrones tienen mucho triglicérido, VLDLs, mucho triglicérido endógeno, las LDLs, fundamentalmente colesterol, con su apoproteína B100. Entonces, tener muchas LDLs y mucha B100 son pacientes que van a hacer aterosclerosis a corto plazo. Luego están las HDLs que tienen colesterol no esterificado, que es rápidamente intercambiado en el hígado y tiene apoproteínas A1, A2, C, etc. Y la lipo-A, que son
LDLs densas y pequeñas que son parte también de las paredes en la formación de lo que es la pared ateroesclerótica. Y las alteraciones en la clasificación de las lipoproteínas, como están grabando ustedes esta charla, van a poder ver las hiperlipoproteinemias tipo 1, tipo 2A, 2B, 3, 4 y 5. ¿Cuáles son importantes? La 1, que es fundamentalmente mucho triglicérido, la 2A, que es prácticamente aumento del colesterol con triglicéridos normales, la 2B, que tiene triglicéridos y colesterol ambos elevados, la 4, que es típico de los diabéticos, donde hay discreta elevación del colesterol, pero mayor elevación de triglicéridos. Muy bien, hasta acá quedaríamos entonces. Hemos tocado el tema de diabetes y también de lípidos. Entonces, no sé si existe alguna pregunta. Y si no, pues... Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta luego. Nos vemos en el seminario, por favor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.